¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. Como parte de nuestros sábados de juegos de mesa y juego de rol, nos vamos con algo de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Uno de los nuevos clásicos que nos trae la campaña en Forgotten Realms. Ubicado en Waterdeep, se trata de Dragon Heist. Esta aventura nos llevará a través de las calles y suburbios de Waterdeep en cacería de un tesoro. Acompáñenos. Después de una larga serie de aventuras publicadas por Wizards of the Coast, en las cuales viajábamos de una ciudad a otra y teníamos muchos encuentros en la intemperie, finalmente tenemos una aventura que ocurre toda ella dentro de lo que es la ciudad de Waterdeep. Esto no significa que vamos a estar confinados a edificios, casas, sin explorar otro tipo de territorios. No, vamos a adentrarnos también en las profundidades de las catacumbas y si de repente nos van a dejar salir muy cerca, no muy lejos, para explorar algunas regiones cercanas. Dicho esto, el Game Master debe estar siempre abierto a la voluntad de los jugadores para que pueda permitirles salir de viaje a otros lugares, dejar a la mitad algunos eventos de esta aventura y regresar después a ellos sin ningún problema. Lo que vamos a ver a continuación es apto para Dungeon Masters, es decir, a aquellos que van a estar en control de la historia. Los jugadores no es recomendable que vean el resto del video, aún así si deciden quedarse y quieren spoilear algunas de las posibilidades de juego que hay aquí, ya será juicio de ustedes, pero les podría restar bastante a su experiencia y emoción al disfrutar de esta aventura. Dicho esto, vayamos entonces a platicar un poco sobre el contexto. La ciudad de Waterdeep es una de las ciudades portuarias más grandes e importantes del Faerun, es decir, los Forgotten Realms, los reinos olvidados. Esta aventura está diseñada para que el Game Master pueda meter la semillita de conspiración, de corrupción en cierta forma y también de subterfugio. Van a estar investigando crímenes, van a estar investigando sobre un tesoro perdido o robado en dado caso, y la aventura está diseñada con elementos sorpresa, como este por ejemplo. Una de las cantinas más importantes en Waterdeep y ve si puedes encontrar a Wally dentro de ellos, ve qué personajes puedes identificar de esos. La respuesta está al final del libro en dado caso, pero ese tipo de elementos nos van a sacar un poco de casillas, nos van a sacar de ese elemento de seguridad que tenemos. Son cosas sorpresas y en esta aventura todo se vale. Nuestros personajes inician desde muy bajo nivel, desde primer nivel. No es una aventura para niveles muy altos, pero sin embargo se siente épica, se siente que las consecuencias van a ser muy grandes de aquello que hagan o dejen de hacer los personajes. Es un excelente punto de partida y para ganar experiencia dentro de una ciudad de un grupo de héroes normales que se dedica a resolver algunas situaciones de crímenes locales. Por ejemplo, un incendio en una pequeña tienda y los jugadores empiezan a investigar como si fueran policías, recabando algunas pistas o evidencias. Y este tipo de cosas pueden ir haciendo que nuestros personajes escalen en la confianza que las autoridades puedan tener en la ciudad y vayan formando una reputación de héroes o alguien con los cuales la ciudad puede contar en dado caso de que se presente algo. Pero no nada más esto atrae la atención de las autoridades y digamos de las fuerzas buenas de la ciudad, sino estas acciones que van haciendo los héroes van a ir haciendo eco también en los digamos anillos de crimen que hay dentro de la ciudad, y es aquí donde se desprende uno de los más interesantes aspectos de esta aventura. El Dungeon Master puede desde el inicio tirar dados para seleccionar quién va a ser el antagonista de las múltiples opciones que hay para los jugadores, es decir, todo sale al azar, o bien las cosas van a ir cayendo por su propio peso. Los personajes pueden ir creando antipatía o favoritismos a ciertos personajes de los villanos que hay propuestos, y esto puede ir dictaminando el curso de acción que va a tomar la aventura a favor o en contra de los personajes. Muy interesantes mecánicas. A final de cuentas, si esta aventura la juegas múltiples veces, vas a encontrar que tu adversario y los eventos que se van a suscitar a gran parte de la aventura van a ser muy diferentes unos de otros. Aún así, no creo que sea una experiencia que quieras vivir dos veces, porque muchos de los secretos se van a rápidamente desenmascarar. Nada más es cuestión de quién está en control y de qué herramientas se basan
para complicarle la vida a los personajes. Pero bueno, a final de cuentas todo esto es en función de un tesoro que ha sido robado. Nuestros héroes van a ir desenmascarando a muchas de las personas de la ciudad. A algunos no les va a gustar mucho la idea y van a tratar de sabotear las acciones de nuestros personajes, pero se siente mucho como una historia policíaca, una de esas que estaban situadas en la ciudad de Los Ángeles a mediados de los años 30, 40, algo así. Otro aspecto muy interesante y también está abierto es la temporada del año en la cual se va a llevar a cabo. Puedes jugar ya sea en primavera, en otoño, en verano o en invierno, y todo alrededor de los jugadores también va a cambiar en estas circunstancias. Por ejemplo, en invierno la ciudad está completamente cerrada, entonces algunos eventos que pueden ocurrir afuera no van a ocurrir o pueden ocurrir de otra forma. También el tipo de personajes con los cuales se pueden encontrar y por ejemplo en ciertas fechas hay un festival, entonces hay gente enmascarada en las calles y esto puede agregar algunos elementos de emoción e intriga cuando los personajes estén tratando de atrapar a un asesino, por ejemplo. Entonces este tipo de eventos es muy interesante y la historia va a ir avanzando de acuerdo a estas épocas que hayan seleccionado los jugadores para poder iniciar su campaña, en cierta forma, porque el Dungeon Master puede tomar muchas de estas decisiones. Como les digo, no todo se va a llevar a cabo en las calles. Algunos de los eventos también importantes van a tomar, por ejemplo, lugar en una de estas embarcaciones, en un barco con ciertos secretos, y también abajo en las catacumbas, en el Under Mountain. Cuando estaba preparando esta aventura para mis jugadores, me puse a investigar a fondo de otros libros antiguos que habían salido para Waterdeep en Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons, segunda edición, desde las primeras cajas que salió con el City System, y los mapas coinciden, porque esta aventura incluye un gran mapa de la ciudad de Waterdeep que veremos al final. Así es que el equipo de Wizards of the Coast, al servicio de Chris Perkins, que fue el diseñador de la aventura, hicieron un excelente trabajo de investigación y adaptación de todo lo que eran los libros, compendiums, caja, todo lo material que se había lanzado en el que se mencionaba Waterdeep. Está muy bien aplicado, muchos personajes los vamos a ver aquí, y también los edificios, los negocios, hay mucha continuidad. Obviamente han pasado los años, entonces algunas cosas han ido cambiando y generará cierta nostalgia para los jugadores veteranos de aquellos años que jugaron en Waterdeep. Así es que van a ver a aquellos que conocían un poco más viejos, más veteranos, ya no van a salir a aventurarse, pero sí pueden ser de buen consejo y pueden incluso conocer a los padres o a los tíos de nuestros personajes. Lazos importantes que un Dungeon Master que se ponga ahí a estudiar podría utilizar para conveniencia y también para darle más vida a este ecosistema en la ciudad. Ubicando el balance de la aventura, está muy bien diseñada para que los eventos no se sientan como una carga pesada en los jugadores. Los verdaderos retos van a llegar en función de la investigación y la astucia, inteligencia que puedan tener los jugadores al ir desenmarañando toda esta telaraña de corrupción y de aspectos políticos que sí son demasiado grandes para que ellos puedan lidiar solos en esto. Van a necesitar hacerse de algunos aliados, tener gente de confianza, y dentro de eso precisamente va a ser el ganarse la confianza de esos non-player characters o no personajes, y también ellos ser dignos de tener la confianza de estas personas. Así es que es muy interesante las interacciones que hay entre los diferentes non-player characters. Muchos de ellos, por cierto, muchos de estos non-player characters van a ser personajes muy famosos de las novelas de Forgotten Realms, como por ejemplo Jarl Laxel, un cierto drow que sí tiene su reputación y su fama en las novelas de Drizzt. Este tipo de personajes tienen una larga historia, y para jugadores que son conocedores del mundo de Forgotten Realms será pues algo maravilloso el poder tener un encuentro con estos personajes, particularmente si el Dungeon Master sabe que los jugadores tienen conocimiento de ellos. Vale la pena investigar un poco sobre ellos, ademanes, manera de hablar y de actuar, sobre todo de estos personajes, para que puedan ser lo más apegados al personaje original. Y este, señores, es el mapa de Waterdeep. Viene impreso por los dos lados. En uno de ellos lo tenemos para uso de los jugadores, sin ningún tipo de nomenclatura, ningún título, ningún número. Este va a ser una excelente consulta para que los jugadores puedan más o menos ver en qué posición están, a dónde se van a ir moviendo y qué cosas hay a sus alrededores.
Viene muy bien detallado, de lo mejor que he visto en esta quinta edición. Y en la parte de abajo, del otro lado, vamos a tener el mismo mapa, pero ese sí va a tener algunos números y algunos datos importantes. Esta es una buena herramienta y puede ser incluso un handout que puedas darle a tus jugadores en cierto momento si consiguen, por ejemplo, un mapa por ahí en las calles de la ciudad para que puedan más o menos orientarse y saber dónde están y a dónde van. Continuamente van a estar recurriendo a él. Si tienen acceso a cajas antiguas o módulos antiguos de Advanced Dungeons and Dragons segunda edición, les recomiendo la caja de City System, que trae mapas muy detallados y grandes que puedes colocar incluso para utilizar con miniaturas en la mesa. Es una aventura larga, no muy extensa, definitivamente llegas hasta sexto, séptimo nivel a lo mucho. Así es que, bueno, se te puede ir muy rápido dependiendo de qué tantas sesiones vayas a tener con tus jugadores a lo largo del mes. Es esta una aventura que vayamos a recomendar, pues si estás interesado en una aventura de investigación citadina, como si fueran detectives de policía y tratar de desenmascarar al verdadero culpable. Esta es una excelente opción para ti dentro del mundo de Dungeons and Dragons. Además, lógicamente, que sean personajes de bajo nivel. Ciertamente no es una aventura para todos, tienen que tener esa necesidad o interés en la búsqueda de resolver misterios y acertijos. Aunque claro, van a tener también su buena dosis de enfrentamientos, pero tienen que cuidar mucho con quién se están enfrentando antes de dar el primer golpe. Gracias por acompañarnos en la siguiente batalla.